Por la gracia y misericordia del Señor, estamos viendo terminar el mes de noviembre, penúltimo del año 2020. Sabemos que es obra de Dios, todo está en las manos de Dios. Así que continuemos alabando y glorificando el nombre y sirviendo a nuestro Dios. Voy a buscar allá en el libro de Romanos capítulo 15. Estamos terminando este libro, esta epístola a los romanos, que nos da la doctrina y también la práctica de la vida cristiana. Allá en el libro de Romanos capítulo 15, de los versículos 7 al 21, 7 al 21, dice la palabra del Señor: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, te alabamos y glorificamos en esta hora. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, con la cual tú has obrado en nuestras vidas. Ahora, Señor, en que tú nos hablas por medio de tu palabra, imploramos tu ayuda y tu dirección, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría para comprender, recibir y guardar tu palabra en nuestro corazón. Guíanos en esta hora, Padre, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. Bueno, el tema de esta ocasión es la relación de los creyentes con los gentiles. La relación de los creyentes con los gentiles. La relación con los gentiles es otro aspecto de la vida cristiana que debemos de cultivar como hijos de Dios. El Señor nos enseña cómo debemos conducirnos con los gentiles, evitando caer en la situación de los israelitas, quienes pensaron que solo ellos eran los únicos
escogidos de Dios y los únicos miembros de su pueblo, por lo que despreciaron a los que eran miembros de otros pueblos distintos a ellos, tratándolos casi como a animales, y a pensar que jamás esos pueblos formarían parte de la familia de Dios. Esto se evidenció en toda la historia del pueblo de Israel, notándose incluso en la iglesia apostólica, cuyos miembros eran inicialmente judíos y no comprendían cuando gente gentil recibían el Espíritu Santo y la gracia de Dios, y de esta forma pasaban a formar e integrar la iglesia de Jesucristo. Todo ello, esta situación motivó a la realización del primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén para tratar esta situación de que los gentiles recibían la gracia y pasaban a formar parte de la iglesia de Cristo. Veamos lo que el Señor nos enseña respecto a este tema. Lo primero que vemos es que el plan de Dios era que los gentiles fueran también parte del pueblo de Dios. De los versículos 8 al 12 se nos enseña esta verdad. Es verdad que el Antiguo Testamento enseña reiteradamente que Israel fue escogido para ser el pueblo de Dios. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 7, dice la Escritura: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 12, también tenemos esa enseñanza. Levítico 26, versículo 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Israel fue escogido por Dios por un propósito definido, que de ese pueblo, específicamente de la tribu de Judá, vendría el ungido de Jehová, el Mesías, como finalmente sucedió cuando Jesús nació en Belén. Israel fue la primera nación escogida. Jesucristo fue de descendencia judía. Vino a buscar y a salvar a su pueblo, que se había distanciado de Dios por su pecado. Vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, del pueblo de Dios, del pueblo Israel, para mostrar y cumplir las profecías y las promesas hechas sobre él en el Antiguo Testamento, dadas al pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento está lleno de todas esas profecías y promesas. Desde Génesis 3:15, pasando por Noé y el arca, Moisés y la liberación de Egipto, el tabernáculo y el templo, la Pascua y la circuncisión, el Mesías sufriente, el príncipe de paz. También en el Nuevo Testamento se nos dice de quién nacería y en dónde nacería, y muchas otras profecías y promesas. Todas estas profecías
fueron dadas por medio de señales, tipos, sombras. Israel tenía la prioridad, pero no la exclusividad. Por eso, cuando Jesucristo envió a sus discípulos a predicar, les ordenó a que fueran primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5 al 6, vemos esto que el Señor hizo con los discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios envió primeramente a los apóstoles a predicar al pueblo de Israel, pero solamente fue en sentido de orden, de prioridad. De la misma forma, Pablo, cuando llegaba a alguna ciudad, entraba primeramente en la sinagoga para predicar a los judíos. Vemos allá en el libro de Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí no se menciona que el evangelio que debe ser predicado, dice al judío primeramente, pero también al griego. Es solamente cuestión de orden. Israel fue la primera nación que Dios eligió para formar parte de su pueblo, pero no era exclusivo, como vemos acá. En el libro de Hechos también, capítulo 13, versículo 5, dice la Escritura: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Primero iban a las sinagogas a predicar a los judíos, porque era el orden que el maestro les había dado. Pero vemos cómo no solamente la salvación era para los judíos, mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que también Él tenía ese propósito. Dice el versículo 8, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. La circuncisión era el pueblo precisamente de Israel. ¿Para qué? Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahí está la multitud de promesas dadas a los padres. Pero no solamente para los judíos. El apóstol Pablo agrega en el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. O sea, la intención y el plan de Dios era primeramente escoger y llamar a los israelitas. Ya vimos que el propósito era que de ese pueblo iba a venir el Mesías. Pero en ese plan de Dios también estaban contemplados las demás naciones, los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Israel. Y de hecho, en la promesa dada a Abraham fue que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y a partir del versículo 9 al 12, el apóstol Pablo enseña esa gran verdad de que el plan de Dios y la obra de Cristo, como nos menciona acá,
después de hablar que Él vino a servir a la circuncisión, es decir, al pueblo de Israel, y de esta manera confirmar las promesas hechas a los padres, y agrega, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Jesús vino a cumplir las profecías de que los gentiles serían parte del pueblo de Dios. Dentro de los elegidos de Dios se incluyen tanto israelitas como gentiles, cumpliéndose así la promesa dada al padre Abraham. De los versículos 9 al 12 se nos enseña que Dios tenía en mente ese propósito y Cristo lo vino a cumplir. El versículo 9 dice, como está escrito, es decir, en el Antiguo Testamento, en el 2 de Samuel 22:50 y en el Salmo 18:49, se nos dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es decir, tenemos que confesar también, o más bien los mismos apóstoles y Cristo mismo habló y dio testimonio de Dios, no solamente en el pueblo de Israel, sino también entre los gentiles. La predicación entonces es para también incluyendo a los gentiles, de tal forma que cuando el nombre de Cristo es predicado entre los gentiles, dice el versículo 10, algo que también está profetizado, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Es decir, la obra de Dios de salvación, la obra de Dios es también para los gentiles, quienes se alegrarán como con su pueblo, con el pueblo de Israel, porque Dios tiene ese plan. Dios hizo ese plan no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Y vuelve a decir en el versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. En el Antiguo Testamento el énfasis es el pueblo de Israel, pero ahí también en el mismo Antiguo Testamento, esto es una cita del Salmo 117:1, que no solamente los israelitas alabarían al Señor, sino dice todos los gentiles. Y obviamente sabemos que la palabra de Dios, cuando utiliza todos, no indica todos los hombres, sino indica todos los gentiles escogidos por Dios. Algún día escucharán el Evangelio de Cristo, serán transformados, serán convertidos y también alabarán al Señor, magnificarán, como dice acá, todos los pueblos. Como sabemos también, el sentido es no todos los hombres de todos los pueblos, sino los escogidos de todos los pueblos magnificarán el nombre de nuestro Dios. Isaías también tiene una cita que incluye a los gentiles. Versículo 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Habla de la raíz de Isaí. Sabemos que Isaí fue el padre de David, y la raíz de Isaí se refiere a Jesucristo, quien sabemos Jesús viene del linaje de Isaí, de David,
y él, ese que viene de la raíz del linaje de Isaí, dice, se levantará a regir a los gentiles. Entonces, ahí está la enseñanza de que verdaderamente Dios tenía el propósito, su plan era que el pueblo de Israel fuera escogido para ser el primer pueblo, pero detrás de ellos vendrían todas las naciones, como nos dice estos versículos que hemos mencionado. En segundo lugar, también Dios nos dice que Él bendice por su gracia a su pueblo. Verdaderamente, Dios bendice por su gracia a todos sus hijos. Ahora, como un solo pueblo, Cristo ha quitado todas las diferencias y divisiones que antes existían. Todos somos salvados y justificados, tanto judíos como griegos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios ha hecho esa obra, Dios nos bendice con una abundante esperanza. Dice la Escritura, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verdaderamente Dios nos da una abundante esperanza. Por su grande misericordia nos dio una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. También esa esperanza es incorruptible, es decir, no se descompone, no se corroe, es incontaminada, no se degrada, es inmarcesible. También dice la Escritura en este versículo 13 que Dios nos bendice con gozo en todo momento y circunstancia de nuestra vida, incluyendo en las pruebas, porque Cristo nos ha dado el verdadero gozo. Y agrega, y paz en el creer. Sabemos que Cristo es el príncipe de paz, y Él también nos da la verdadera paz, porque la verdadera paz es tener paz con Dios. El hombre puede tal vez tener tranquilidad en este mundo con sus prójimos, pero tal vez no tenga paz con Dios. Pero la paz que da Cristo incluye la paz con Dios, quita la enemistad que teníamos antes cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Y ahora Él nos ha dado paz con Dios, pero también paz con nuestros hermanos y paz con nuestro prójimo. ¿Esto de dónde viene o cuándo nos lo da Dios? Dice, cuando creemos. Cuando nos creemos, nos llena de todo gozo y paz y nos hace abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también una obra que Dios hace en nuestra vida es que Él nos capacita para que cuando ya Él obra en la vida de sus hijos, podamos cada uno amonestarnos los unos a los otros. Pero Pablo decía que tenía la plena seguridad que Dios capacita a los creyentes por medio de la bondad y el conocimiento. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento.
De esta manera Dios nos capacita. ¿Para qué? Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, Dios nos capacita con bondad y conocimiento para corregir, para instruir, para exhortar a los que se desvían, tanto de la doctrina cristiana, de la sana doctrina, como en la vida práctica, que como hijos de Dios debemos manifestar. A los hermanos a quienes envía esta carta, aunque no los conocía de cara, estaba confiado de que Dios había obrado en sus corazones, llenándolos de bondad, conocimiento, y de esta manera los capacitaba para cuidar que la iglesia anduviera y practicara la verdad. Y la última enseñanza que tenemos también de cómo debemos relacionarnos con los gentiles es que Cristo nos ha llamado para ser ministro de los gentiles. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Jesús mismo lo había escogido para ese propósito. Leemos allá en el libro de Hechos 9:15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el plan de Dios que tenía para Pablo. Ser, como dice aquí este versículo, instrumento para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles. También allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, tenemos esa enseñanza de cómo Dios había escogido a Pablo con ese propósito de ser ministro de los gentiles. 2 de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así como Jesucristo vino a salvar tanto a judíos como a gentiles, el apóstol Pablo nos da algunas enseñanzas también de cómo debemos relacionarnos con los gentiles. Lo primero que nos dice acerca de su ministerio a los gentiles es que ser ministro de los gentiles es por la gracia de Dios. Dice allá en el capítulo 15 que leímos al principio, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él reconocía que Dios, a través de su gracia que le fue dada, ¿con qué propósito? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo es reconocido como el apóstol de la fe y la gracia. Enfatizó en sus cartas ambas bendiciones, sin dejar a un lado las obras en que los cristianos debemos andar. En este y otros pasajes reconoce que su ministerio
específicamente a los gentiles, fue por la gracia de Dios. Le fue dado ese ministerio no por ser mejor o más sabio que los demás. No, todo lo contrario. Él fue perseguidor de la iglesia y por consecuencia de Cristo. Pero Dios en su infinita gracia lo había escogido para ese trabajo desde la eternidad y a su debido tiempo lo instaló donde Dios ya lo había planeado. Por tanto, tenemos que entender y reconocer que ser siervo o ministro de Cristo es un favor, es un privilegio que el Señor nos da, y por tanto debemos de atesorarlo y cumplir lo que nos encomienda en nuestras manos. Cuán equivocados estamos cuando pensamos que hacer un trabajo dentro de la iglesia es un favor que le hacemos a Dios, sino hacemos el trabajo que Él quiere de nosotros. Si no lo hacemos, Él pondrá a otro que aproveche la oportunidad que nosotros despreciamos. Como ministro de los gentiles, Pablo lo cumplió, como dice, ministrando el evangelio de Dios, es decir, predicando y compartiendo las buenas de salvación a los gentiles, de tal forma que cada vez que Dios obraba en los corazones de cada gentil, cada uno de ellos era como una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo, como dice el versículo 16, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, como hijos de Dios, como siervos de Él, debemos ser fieles en la comisión dada por Cristo. Y lo somos cuando somos fieles en la predicación del Evangelio. El trabajo de convencimiento y regeneración no es nuestro. Eso lo hará el Espíritu Santo. El apóstol también, a través de su ministerio, nos dice que podemos gloriarnos en ser instrumentos de Cristo. Los creyentes no deben por sí mismos ser orgullosos de lo que hacen o logran, pero sí se les permite gloriarse en Cristo, es decir, por lo que Cristo hace por medio de ellos. En este caso de Pablo, como ministro de los gentiles, por la predicación y la enseñanza, ellos se sometieron a Cristo como su Señor, de tal modo que le obedecieron. Versículos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, Pablo testifica que todo ministro debe ser congruente en sus palabras y hechos. Es decir, debe haber congruencia entre lo que predicamos y enseñamos con lo que hacemos y vivimos, pero siempre reconociendo que somos solo instrumentos en las manos de Dios. No debemos pretender ir más allá de donde el Señor nos manda.
Él nos manda a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En su gracia y en sus planes, Él obrará y transformará por el poder del Espíritu Santo a sus escogidos. Pablo lo expresó claramente en otro pasaje cuando dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Como iglesia de Cristo, debemos ser obedientes en el cumplimiento de la comisión que Cristo nos encomendó. Predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Pablo lo hizo y nos dejó ejemplo, de manera que desde Jerusalén hasta lo último, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo en el versículo 19. Y la última característica del ministerio de Pablo a los gentiles dado en este pasaje, que también es una enseñanza, debe ser una enseñanza para nosotros, es que siempre Pablo procuró no predicar donde Cristo ya hubiese sido predicado, con el propósito de no edificar sobre fundamento ajeno. De hecho, esto se nos manda a hacer desde el Antiguo Testamento. Debemos predicar a quienes nunca les fue anunciado, de tal forma que los que nunca han oído de Él entenderán. Así nos lo dice en los versículos 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito en Isaías 52:15, a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Es decir, se nos manda a predicar a los gentiles, a aquellos que no han conocido, no han creído, no han recibido a Cristo en su vida. Entonces, como cristianos, debemos ser obedientes y cumplidores con lo que Dios nos manda. Tenemos una relación y un deber para con los gentiles, es decir, aquellos que no han creído y no han recibido a Cristo en sus vidas. Jesucristo, como el Verbo encarnado, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto incluye a los judíos y a los gentiles en su debido orden. Pablo, de una manera especial, fue constituido como apóstol de los gentiles, aunque también predicó a los del pueblo de Israel. Y cuando ellos cerraron su corazón, se volvió a los gentiles, enseñándonos a través de su ministerio que ser ministro de Cristo es por gracia de Dios, por lo que debemos atesorar esa oportunidad y aprovecharla, realizando fielmente el trabajo dado. Que podemos gloriarnos en Cristo por lo que Él hace por medio de nosotros entre los gentiles, quienes cuando son transformados por el poder del Espíritu son o se constituyen en ofrendas agradables que el ministro presenta ante Dios, y debemos evitar edificar sobre fundamento ajeno, es decir, no ir por los miembros de alguna iglesia, sino compartir el Evangelio a aquellos a quienes nunca se les ha anunciado y nunca han oído de Él. Dios nos dé la sabiduría, el poder y la entrega para poder cumplir con este deber que Dios nos ha encargado. Dios nos bendiga y bendiga su palabra. Amén.